Buenos días, señor presidente, su equipo de trabajo y todas las autoridades del Estado. Como ciudadano guatemalteco, como presidente de la Asociación Civil Consensos Cívicos de Nación y Acción y expresidente de la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala, me permito dirigirme a ustedes. Como bien dice la palabra de Dios, es importante reconocer y dar el respeto y la honra a quien bien se lo merece. Señor presidente, nos honramos de tenerlo como presidente por todo ese acto sincero, franco, honesto y sobre todo por ese amor propio para Guatemala que le está impulsando a tomar medidas sabias y prudentes para salvaguardar la vida de los guatemaltecos. Muchas gracias, señor presidente, y a todo su equipo de trabajo y a todas las autoridades del Estado que se están uniendo para este esfuerzo. Gracias, señor presidente, por todas estas medidas que ha tenido la fineza de impulsar para justamente salvaguardar la vida de los guatemaltecos. Cada una de estas disposiciones que usted ha tomado nos ha permitido tener una situación muy particular y que nos ha diferenciado del mundo entero. Gracias, señor presidente, por dedicar un esfuerzo mayor del que está establecido dentro de sus deberes. Gracias por dedicarse en sacrificio y en ese interés sincero por salvaguardar la vida de los guatemaltecos. Estas medidas que usted ha impuesto, es necesario que también nos unamos los líderes religiosos del país para hacer una toma de conciencia en todos nuestros feligreses y exhortar a nuestros feligreses a sujetarnos a las disposiciones presidenciales. Sin embargo, señor presidente, también es necesario que hagamos una contribución humildemente para mejorar esas disposiciones, para fortalecer esas disposiciones. Tenemos que partir de algunos asuntos primarios, como es el hecho de que todos los profesionales de salud en el mundo y aquí en Guatemala estarían de acuerdo en indicar de que el contagio del virus se produce a través del contacto de persona a persona, pero también el virus depositado en lugares contaminados. De ahí todas las medidas que ustedes han impulsado. Desde esta perspectiva, señor presidente, y haciendo uso del principio de la razonabilidad, es decir, utilizando la lógica y también como ciudadano afectado también de esta situación y partícipe de esta nación, es importante, señor presidente, evitar el pánico, crear el pánico en la sociedad, sin olvidar, obviamente, que el principio constitucional de salvaguardar la vida es una prioridad del Estado. En este sentido, quisiera hacerle ver un detalle particular de lo que pasa en los mercados municipales, señor presidente. Como puede ver en estas imágenes, desde que se acortó el horario y se hizo solamente el uso de los mercados en la mañana, entonces, señor presidente, se causó inconscientemente un hacinamiento que es justamente lo que usted en su sentido natural quiere evitar, señor presidente, hacer un hacinamiento de las personas y evitar, porque esto causaría el contagio. De esa manera, señor presidente, quisiera sugerirle lo siguiente. Le ruego que tome en coordinación con las autoridades municipales y policíacas un mejor control de los mercados. Abra, señor presidente, el horario de uso de los mercados, que sea tanto en la mañana como en la tarde en sus horarios e incluso hasta que se podría extender un poquito más hasta las 6 de la tarde. Pero es de vital importancia que haya un control de parte de la autoridad, que las autoridades municipales estén imponiendo un orden, que a la larga va a favorecer el sentido propio de la no contaminación. Además, en este asunto de los mercados quisiera hacer otra observación, señor presidente, y es que es importante. Yo sé que uno de los temas tan difíciles de manejar y se nota en sus conferencias es cómo lograr un equilibrio entre la vida y la salud
y la reactivación económica social. Claro que este es uno de los principales problemas a resolver y por eso permítame sugerirle lo siguiente. Señor presidente, usted en sus comunicados nos ha indicado que hay varios departamentos, y son la mayoría de los departamentos, donde no existe ni siquiera un caso de contaminado. Por otro lado, gracias a Dios que los casos de contaminados han sido de los que están ya en cuarentena. Lo que quiere decir, en definitiva, es que todas las medidas tomadas hasta el momento han sido totalmente eficientes. Como por ejemplo eso de cerrar obviamente el ingreso y egreso en las fronteras, eso es vital, por supuesto, evitar el transporte público. Y en ese sentido, señor presidente, si hay departamentos donde no hay un solo caso de contaminación, entonces será necesario proteger esos departamentos, que nadie salga y entre de esos departamentos, pero también liberar la economía, señor presidente. Porque si en esos departamentos, en esas ciudades, en esos municipios, en esas aldeas, no hay un solo contaminado y se limita la salida y la entrada de personas, entonces ya con eso se está protegiendo la no contaminación. Pero hay que liberar la productividad. Hay que liberar la productividad. Porque si bien es cierto, en esos lugares no puede haber ni un solo contaminado, pero las medidas pueden golpear la economía de la ciudadanía. Tome en cuenta este consejo, señor presidente. Abra la economía en los departamentos. ¿Por qué razón? Porque en esos departamentos, si se abre la economía, entonces ellos van a tener el poder productivo para que en un momento dado, si en Guatemala, en San Juan Zacatepeques, en Huehuetenango se diera una crisis mayor, entonces estos departamentos podrían ser fuente de provisión de los víveres que necesitamos para la vida. Señor presidente, nuevamente, gracias por los subsidios que el Estado está dando, señor presidente. Y claro, están dando este subsidio a los grupos sociales más pobres del país. Pero, señor presidente, si seguimos con estas medidas extremas y limitar la productividad, entonces lo que va a afectar es a la gran masa social, que es la clase media. Y entonces sí va a venir el pánico. Señor presidente, aquí en la ciudad de Guatemala, en Huehuetenango o en San Juan Zacatepeques, que donde sí hay casos, pero gracias a Dios hay casos controlados, quizás un poco más difícil en San Juan Zacatepeques, pero aquí en la capital los casos están bastante controlados. Señor presidente, abra el sistema económico sin descuidar absolutamente todas las medidas de salubridad que usted y su equipo de trabajo de profesionales lo han impuesto. Quiero decirle finalmente este detalle importante que se ve en la Sexta Avenida, que es importante también verlo en el comercio de la Sexta Avenida de la Zona 1, donde ya los guatemaltecos estamos aprendiendo, señor presidente, estamos aprendiendo a usar la mascarilla, estamos aprendiendo a utilizar el distanciamiento social, estamos aprendiendo a tener un sistema de mercado, pero teniendo la protección de salud pertinente. Mire, señor presidente, esto ha sido efecto de sus buenas disposiciones, pero le exhorto, señor presidente, a tomar en cuenta estas sinceras, sencillas opiniones. Permita que la economía del país continúe. Permita, señor presidente, solamente sea un poco más fuerte en que todos los ciudadanos cumplamos con las medidas de salubridad impuestas. Señor presidente, como pastor, como teólogo, como líder social en el pueblo evangélico, quiero decirle que estamos muy agradecidos con su persona, porque hay un trabajo eficiente, hay un trabajo honesto, hay un corazón que lo mueve y eso se aplaude, señor presidente. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga sus vidas, la vida de los médicos, la vida de los empresarios que se están uniendo, pero también de los líderes sociales y ahora los religiosos que queremos unirnos para hacer aportaciones. Estaremos también animando a todas nuestras iglesias
a que ayuden al más necesitado, señor presidente, y que se sujete toda nuestra feligresía a las disposiciones presidenciales. Que Dios lo bendiga, señor presidente.